Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre la selección de personal para una empresa. Hoy vamos a explorar técnicas y métodos efectivos para seleccionar al mejor talento y poder garantizar el éxito de nuestra empresa. Vamos a empezar hablando de las 5 técnicas de selección de personal. La primera es la entrevista. La entrevista simplemente es una conversación estructurada para conocer al candidato. Es un pilar fundamental porque sin conocer al candidato no lo podemos contratar. Eso sería un fracaso total. Y antes de la entrevista, o bueno, más bien en medio de la entrevista, podemos hacer pruebas psicométricas. Estas son evaluaciones de habilidad y personalidad. ¿Por qué? Si nosotros queremos contratar a alguien, primero necesitamos saber si es apto para el puesto al que lo queremos incluir. También tenemos que hacer dinámicas de grupo, es decir, observar habilidades interpersonales, poner a los candidatos a interactuar con otras personas en situaciones realistas de trabajo, para ver cómo se comportarían en una situación de trabajo real. También tenemos lo que es el Assessment Center, o en español Centro de Evaluación, donde se utilizan múltiples evaluaciones y ejercicios para medir las habilidades de nuestros candidatos. Estas competencias suelen incluir entrevistas, pruebas psicométricas, que ya las hemos mencionado anteriormente, al igual que los ejercicios en grupo, también las simulaciones de trabajo que mencionamos anteriormente, y se estudian los casos de cada uno al terminar estos centros de evaluación. El objetivo es ver cómo se desempeñan para saber si pueden ser aptos al puesto o no. Y al ser tan completa esta técnica, es una de las más usadas porque permite seleccionar, posterior a una entrevista, al candidato que mejor se haya desempeñado en las diferentes pruebas. Y la última técnica es la revisión de currículum. Esta también es un pilar igual que la entrevista, ya que se necesita analizar la experiencia anterior de formación y de experiencias laborales del candidato. Una de las cosas más importantes es ver cómo el candidato se ha desempeñado anteriormente para saber si puede ser apto o no en lo que queremos nosotros incluirlo en nuestra empresa. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación en cuanto a aplicación de las pruebas de conocimiento o capacidad. Dependiendo de cómo se usen estas pruebas, se pueden clasificar en pruebas de selección, que son simples evaluaciones para elegir a las personas más aptas para un puesto de trabajo determinado. También están las pruebas de diagnóstico, que son evaluaciones para identificar fortalezas y debilidades en áreas específicas. Están las pruebas de progreso, que son las evaluaciones que se usan para medir cómo se ha avanzado en el aprendizaje de una nueva habilidad. Y están las pruebas de certificación, que son aquellas que se usan para demostrar que se tienen ciertos conocimientos o habilidades necesarias para realizar trabajos o tareas específicas. Ahora vamos a hablar de las 4 pruebas objetivas de las pruebas de conocimiento. Están las pruebas de aptitud, que miden la capacidad de aprender y realizar tareas específicas. Están las pruebas de rendimiento, que evalúan la habilidad para ejecutar tareas relacionadas con cierto trabajo. Están las pruebas de personalidad, que analizan los rasgos de carácter y compatibilidad con el puesto, además de ayudar a ver cómo esa persona se puede integrar con los demás compañeros a través de una evaluación. Y finalmente, las habilidades técnicas, que verifican las competencias técnicas necesarias para el trabajo. Es decir, estas pruebas son las que certifican que una persona es capaz de aplicar para un puesto específico. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de las etapas de la entrevista de selección. Primero tenemos la preparación, ya que dependiendo de cada persona hay que ver su perfil para poder definir bien las preguntas. Entonces se definen las preguntas para hacer la entrevista a cada candidato. Es decir, una entrevista tiene que ser personalizada y por lo tanto se tiene que preparar. Luego se ejecuta, se realiza la entrevista con las preguntas ya definidas, se anotan las respuestas y dependiendo de lo que haya respondido procedemos a la evaluación, que son los análisis que se hacen de las respuestas y los comportamientos que se tuvieron durante el transcurso de la ejecución de la entrevista. Una vez evaluado y analizado, podemos pasar a la decisión, que es la de la definición de si el candidato está seleccionado o no, de acuerdo a lo que hemos obtenido. Pues hemos visto que las técnicas y los procesos clave para la selección del personal son muy amplias, son muchas. Hay muchas formas de verla, hay muchas pruebas que se pueden hacer para saber
si una persona es apta para cierto puesto de trabajo. Por lo tanto, necesitamos conocerlas y dominarlas bien, porque si no lo hacemos, va a ser muy complicado que nuestra empresa salga a flote y terminaremos cayendo en el error de contratar a las personas equivocadas, o incluso podemos contratar a las personas correctas y ponerlas en puestos equivocados. Por lo tanto, es muy importante siempre recordar que las entrevistas y las evaluaciones tienen un fin específico, fundamental, para que no caigamos en este error. Y también que hay muchísimos tipos de pruebas que se deben hacer a cada candidato antes de ingresar a la empresa y a cada persona luego de que ya está en la empresa. Todos en una empresa son un equipo y para formar un equipo sólido y comprometido necesitamos seguir al pie de la letra todas estas pruebas y así conseguir que la empresa funcione lo mejor posible. Pues les doy muchas gracias por ver este video y será hasta la próxima.